Tres reuniones en el continente, en los Estados Unidos, el presidente de Colombia con su homólogo norteamericano, en Cuba, el canciller ruso con su homólogo cubano, y en Venezuela, el presidente de Bolivia con su homólogo venezolano. Mientras tanto, la plataforma unitaria y la comisión de primarias hacen una evaluación de si participa o no el Consejo Nacional Electoral después del comunicado del día de ayer. Esto y más, como siempre, a las 7 de la noche en Francas Noches. Francas Noches Venezuela, qué alegría saludarles el día de hoy, qué alegría acompañarlos como siempre en esta cita de 7 a 8 de la noche, en donde las noches se vuelven francas a través de la pantalla de Canal. Y acompáñenme siempre a construir con ustedes desde su hogar y nosotros desde este estudio la televisión informativa que tanto Venezuela merece. La felicidad no me cabe en el corazón por el trabajo tan grande que hace este equipo técnico de producción, nuestro compañero en maquillaje, todo lo que hacen acá los luminitos, las personas encargadas del audio, el director, la producción. Sabemos que el trabajo es titánico. No todos los profesionales de este país deciden quedarse a las 7 de la noche a emitir un programa en vivo por gusto o por necesidad. Lo hacen realmente por convicción. Recuerden que la verdad en este programa no es una opción. La verdad acá es nuestra convicción y queremos compartirla siempre con ustedes. Tres reuniones importantes se han dado en el continente el día de hoy. La primera de ellas, entre el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, quienes en los Estados Unidos se han reunido para hablar de distintos temas, entre los que reluce el caso venezolano. Recordemos que Gustavo Petro había dicho que dentro de su agenda en el tema internacional, el caso venezolano iba a estar de primero en la palestra. De hecho, previo a la reunión que se efectuará el día 25 de abril en Colombia, en Bogotá específicamente, donde abordarán el caso venezolano, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, decidió asistir a los Estados Unidos para conversar acerca de asuntos políticos, de intercambios comerciales y, por supuesto, del levantamiento de las sanciones implementadas por los Estados Unidos desde el año 2015. Importante información que además llega desde los Estados Unidos. Gustavo Petro es un presidente de izquierda más que se reúne con Joe Biden. Grandes críticas se han hecho a esta agenda internacional de Joe Biden, que ya se ha reunido con Xi Jinping en una oportunidad en el marco del G7, que se reunió en otra oportunidad con Lula da Silva, recién proclamado presidente en Brasil, y posteriormente con Vladimir Putin en el marco de la guerra con Ucrania. Importante información que seguramente generará mucho de qué hablar en los próximos días, porque la reunión que se realiza en Bogotá tendrá varias fases, entre ellas la fase de reuniones con la oposición venezolana o con un fragmento de la oposición venezolana que asistirán a Bogotá para el encuentro, en donde el tema principal será Venezuela. Ya llegarán países de la Unión Europea a Colombia, incluso algunos países latinoamericanos, y el día 25 será la gran cumbre a puertas cerradas. Solamente 150 medios internacionales tendrán presencia en el evento, y a través de los medios oficiales es que se podrán tener declaraciones de la actividad multilateral. Seguimos avanzando en el contenido. Otro de los hechos importantes o reuniones importantes es la que sostuvo la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, con el presidente de Bolivia. Esta información, además, que hemos trabajado hoy durante todo el día, ha llegado a grandes acuerdos en el tema económico, político, social y cultural. Se firmaron acuerdos con la vicepresidenta de la República y posteriormente el presidente Nicolás Maduro recibió a su homólogo boliviano en un acto en donde, además, con los honores presidenciales respectivos, sostuvieron una reunión para llegar a acuerdos de amistad según lo establecido por los medios del Estado. Luis Arce agradeció el buen recibimiento, y estamos citando el buen recibimiento que ha hecho el gobierno venezolano de todas las propuestas que ha establecido. Acogió con beneplácito que Venezuela reabra las puertas de las buenas relaciones con todo el continente, más allá de las diferencias ideológicas. Grandes acuerdos en el ámbito político, económico, social y cultural, y en el marco, por supuesto, del ALBA se conversó de los Juegos del ALBA que se van a realizar en Venezuela próximamente.
Seguimos avanzando en la revisión del contenido informativo y es que otra de las reuniones que se dio en el continente fue la del canciller ruso Sergei Lavrov con su homólogo cubano. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, arribó a Cuba este jueves 20 de abril. Esta es la octava visita en la isla caribeña, donde se reunió en la ciudad de La Habana con su homólogo Bruno Rodríguez para impulsar intercambios y alianzas de interés binacional. Como se recordará, este es el último país luego de su visita a Brasil, Venezuela y Nicaragua. Previo al evento, Sergei Lavrov depositó una ofrenda floral en el monumento del héroe nacional cubano José Martí en el Parque 13 de Mayo. El jefe de la diplomacia rusa condenó el bloqueo económico unilateral impuesto por Estados Unidos, y estamos citando, contra la mayor de las Antillas. Se espera que el funcionario ruso sostenga una reunión con el reelecto presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, antes de culminar su estancia en el país caribeño. Por su parte, Rodríguez agradeció el apoyo de Moscú en la lucha contra la pandemia de la COVID-19. Estas informaciones que se están generando a esta hora son producto de una jornada amplia de grandes reuniones que se han dado en el continente americano en las últimas horas. Hasta aquí la información de este primer bloque. En la próxima parte seguimos con más. ¿Qué pasó con las cámaras? @Halim Naim en Twitter e Instagram, @Noticias Canal y por supuesto la etiqueta de nuestro programa Francas Noches, siempre a su disposición para hacer llegar dudas, sugerencias y comentarios. Seguimos revisando información. Más temprano el presidente de la Comisión de Primaria, Jesús María Casal, indicó que realizarán una consulta interna para definir si el Consejo Nacional Electoral participará en los comicios organizados por la Plataforma Unitaria para el 22 de octubre. Hacer unas rápidas consultas antes de fijar una posición definitiva. Evidentemente siempre estamos también preparándonos y tenemos ya varias sesiones de trabajo desarrolladas para un plan B, pero queremos agotar estas consultas. Fue la decisión de la comisión realizar estas consultas y en función de eso tomar una decisión. En ningún caso estará en riesgo la identidad de los electores. Casal informó que pronto realizarán un encuentro con los precandidatos para escuchar nuevas propuestas. Señaló que en los próximos días darán anuncios con respecto al voto en el exterior. Interesante información porque es que el día martes, luego del rechazo del Consejo Nacional Electoral a través de un comunicado a todas las peticiones que hizo la Comisión de Primarias, sin duda alguna hay que revisar qué va a ocurrir dentro de estas elecciones primarias de cara a octubre de este año. ¿Por qué? Porque ya lo advertían algunos partidos que se habían sumado a esta convocatoria de primarias de que no confiaban en la voluntad real del Consejo Nacional Electoral de hacer de las primarias un proceso realmente transparente. Estamos citando algunas cosas que se dijo por parte de estos partidos. Sin embargo, Jesús María Casal habló de la confianza que él tenía en la intención del Consejo Nacional Electoral. Pero ¿dónde queda esa confianza luego del comunicado del Consejo Nacional Electoral? Se rechazaron todos los puntos establecidos. Ha dicho que sin el sistema automatizado al que ya están acostumbrados dentro del Consejo Nacional Electoral no puede garantizarse un proceso transparente y que en ningún momento se va a poner en peligro la identidad de una persona como nunca se ha hecho en un proceso electoral, y esta vez también estamos citando al Consejo Nacional Electoral. Seguimos revisando información. Con más de 10.000 firmas recolectadas, jóvenes de distintas organizaciones políticas entregaron un pliego de rechazo a representantes del Consejo Nacional de Primarias ante una posible asistencia técnica del organismo electoral. La juventud de este país ya habló. La juventud de este país se pronunció y dijo que primarias con CNE no son primarias. El CNE no, la gente no confía en el CNE y tenemos dos opciones. O luchamos realmente, hacemos unas primarias sin CNE con voto manual y con la confianza de la gente, o tiramos a la basura esta oportunidad de oro de organizarnos de cara al 2024. A la Comisión Nacional de Primarias también le hemos dicho que con todo respeto abran bien los ojos. Que harán bien los ojos porque hay muchos actores que quieren su fracaso.
que hay muchos actores que quieren que esta elección salga mal, que hay muchos actores que quieren que esta elección no sea para retar al régimen, sino para convivir con ellos. Estamos creando una legión de jóvenes en todo el país dispuestos a luchar, dispuestos a hacer lo que haya que hacer porque este proceso sea un proceso real, de la gente y de manera manual. Por su parte, Luiselis Castro, secretaria política de 20 Joven, aseguró que existe una importante demanda de jóvenes en querer participar en las elecciones primarias desde Venezuela y el exterior. Manifestó que estos jóvenes exigen que se respete el voto manual. Hay más de 7 millones de venezolanos que han tenido que huir de este país por miedo, que han salido del país para buscar una mejor vida, para dar una mejor vida a su familia, y ellos también tienen derecho a elegir con voto manual y sin la participación del CNE, porque en el CNE en este país no se confía. Y yo como joven que nunca he votado en el país, yo no confío en el CNE. Y a los señores que conforman el Consejo Nacional de Primarias, les exigimos aquí que no haya voto con el CNE, que el voto sea el manual, que el venezolano en el exterior vote. El equipo juvenil de diferentes organizaciones políticas exigen al Consejo Nacional de Primarias se respeten las reglas para escoger al candidato único que los representará en estas elecciones presidenciales. Asimismo, respaldan el voto manual, el voto en el extranjero y la no injerencia del Consejo Nacional Electoral en estas primarias. En la cámara de Denis Molina, reportó Ilene González. Parte de las declaraciones de los jóvenes respecto a las primarias y, por supuesto, al comunicado que emanó del Consejo Nacional Electoral el día martes. De hecho, se esperaba por parte de las fracciones políticas que se han congregado en torno a las primarias que el Consejo Nacional Electoral, como lo hizo en alguna oportunidad, aprobara las condiciones propuestas previo a la contratación del servicio, porque aunque no se trate de una empresa privada, tú estás solicitando el servicio del Consejo Nacional Electoral para un proceso electoral. Ciertamente la respuesta del Consejo Nacional Electoral no fue la que esperaban este comité de primaria y, por supuesto, los partidos políticos que integran la convocatoria a las elecciones primarias de oposición. Habrá algunos partidos que en algún momento han dicho que se apegan a cualquier decisión que pueda tomar el Consejo Nacional Electoral, mismos partidos que en su momento participaron en las elecciones de alcaldes y gobernadores y que no tienen ningún tipo de problema con la sugerencia que hace el Consejo Nacional Electoral dentro del comunicado y previo al comunicado. Por otro lado, aquellos que participaron en las elecciones parlamentarias, en donde una gran parte de la oposición decidió no participar y que algunos de ellos se han sumado a esta convocatoria de primarias, han dicho que se apegan totalmente a lo que dice el Consejo Nacional Electoral y no tienen absolutamente ninguna restricción de participar en el proceso de primaria porque consideran que justamente la necesidad técnica que hoy aqueja a la oposición venezolana respecto a temas de inversión que implica una elección y, por supuesto, la adquisición de los equipos que aplica una elección, primero no están a tiempo para cubrirla, porque el tiempo es muy corto de acá a octubre, y por supuesto no tienen los recursos necesarios para poder cubrir los gastos y subsanar las necesidades que deben afrontar de cara a una elección primaria. Entonces ven necesaria la participación del Consejo Nacional Electoral. Es parte de la dinámica política de este fragmento de la oposición venezolana. Nos vamos a otro tema bastante controversial, información que se generó hace pocas horas. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó acerca de la muerte de Leonel Azuaje Urrea, uno de los implicados en la trama de corrupción en la empresa Cartones de Venezuela. Según el Ministerio Público, Azuaje se habría quitado la vida en su lugar de reclusión en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, al tiempo que adelantó que la unidad de criminalística del organismo junto al Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas realizan una inspección técnica y examen post-mortem de ley. Leonel Azuaje fue detenido el pasado martes 18 de abril por la Policía Nacional Anticorrupción junto a otras 3 personas, entre ellas el expresidente de la estatal petrolera, por su presunta vinculación en la trama de corrupción en PDVSA Cripto. Vamos a apelar a la buena voluntad de nuestra audiencia. Yesenia Linares necesita de nuestra ayuda. Fue diagnosticada con adenocarcinoma sangrante de colon y necesita ser intervenida quirúrgicamente. Para colaborar pueden hacerlo a través de las siguientes cuentas bancarias que se encuentran en pantalla. Recuerden que la buena voluntad del venezolano hace grande al país. En la próxima parte, en nuestra silla franca, el segmento favorito de nuestra audiencia, tenemos a
el diputado de la Asamblea Nacional. Tenemos a un diputado de la Asamblea Nacional y vamos a hablar justamente sobre el tema de esta ley que está en estos momentos en stand-by, detenida, la ley de que habla de la incautación de aquellos bienes adquiridos en hechos de corrupción. Bien, sobre esta ley se ha hablado muchísimo, pero tener a un diputado acá y conversar sobre este tema es fundamental. Vamos a la pausa, ya volvemos con más y van a ver de quién se trata. En la silla franca, Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional, y con él vamos a hablar sobre la ley de extinción de dominio, que por cierto fue diferida, y vamos a hablar sobre este tema, porque fue diferida la ley de extinción de dominio, que ya la hemos venido trabajando muchísimo en nuestro programa, en Francas Noches, y con esto también le quiero dar la bienvenida. Francas Noches para usted, diputado. Muchísimas gracias. En el canal y siempre me siento en casa. La ley se aprobó en primera discusión hace unos pocos días atrás, se inició el proceso de consulta pública, tal como establece el Reglamento de Interior y Debate, se concluyó y entonces se inició en la sesión de hoy la segunda discusión. Se aprobaron 19 artículos de 46 que componen la ley, más 2 disposiciones, y la razón por la cual se agotó el punto en el artículo 19 es porque el Reglamento Interior y Debate de la Asamblea Nacional establece un tiempo máximo por sesión. Agotado el tiempo, lo que quede pendiente se tratará en la siguiente sesión, de tal manera que los artículos restantes se tratarán el próximo martes, y si aún el próximo martes el tiempo no alcanza, se concluirá con seguridad el próximo jueves. ¿Algunas reservas ha tenido la oposición venezolana respecto a esta ley de extinción de dominio? Nosotros tenemos una posición principista en esa materia, que es que sea quien sea el responsable, cualquiera que sea el hecho, cualquiera que sea el tiempo, estamos absolutamente en una posición de rechazo con la corrupción administrativa, de tal manera que esta ley, que con otros instrumentos incluso que tienen que adelantarse su discusión y actualización y otras medidas, creemos que son positivas porque deberían contribuir a abatir la corrupción en Venezuela. En el caso específico de la ley de extinción de dominio, no es tampoco un instrumento nuevo. La Convención Mundial contra la Corrupción en el año 2012 aprobó una propuesta al respecto. Esta ley es un modelo de esa propuesta. La propia Procuraduría General de la República trabajó el tema durante varios años con mucho cuidado, y la consideración hoy es obligante. Ahí reitero la necesidad de aprobar, o la conveniencia de aprobar, una ley del patrimonio, de tal manera de que esa ley de la extinción de dominio pueda compatibilizarse con la ley de patrimonio. Hay necesidad de actualizar una serie de legislaciones, por ejemplo, el Código de Comercio es de 1952, hay una serie de elementos del comercio de hoy que no están establecidos. Es necesario, y estamos en espera del informe del Contralor General de la República, implementar otras medidas. El control previo, por ejemplo, que fue eliminado hace algunos años atrás, estamos considerando que se retorne a esa práctica que sana y que evitaría buena parte de lo que ahora está sucediendo. Ahora, esta ley de extinción de dominio, cuando escuchamos algunos discursos dentro de la Asamblea Nacional, escuchamos que pasaría a manos ese bien que fue adquirido por hechos de corrupción y todo lo que implica la ley de extinción de dominio, pasaría a manos del Estado. Ahora, la gran pregunta es, ¿qué se hace con esos bienes? Eso ya debe estar establecido en la ley. La propia ley establece que los bienes, una vez que son incautados como producto de una decisión de un tribunal de control, que a su vez es el apelable, de tal manera de garantizar el debido proceso, tienen que ser sometidos a liquidación. Hay bienes, sobre todo las aeronaves, los vehículos, que son de fácil deterioro, y que la experiencia en esa materia en Venezuela es que tienden a perderse y naturalmente perder su valor. ¿Y lo que genere esto? En la discusión que está por darse, eso es uno de los puntos neurálgicos. Lo que genere va al Tesoro Nacional. Nosotros hemos estado planteando, y cuando llegue el articulado que lo contempla, lo insistiremos, de que el dinero que se recoja de esa liquidación de bienes tiene que destinarse prioritariamente a la atención social
a sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, al sector salud y educación. Hay distintas interpretaciones, algunos que señalan de que ese dinero tendría que destinarse a infraestructura, hay otros que indican que debería dedicarse a lo que son programas sociales. Hay varias posiciones, pero creemos que al final tienen que conciliarse todo de tal manera que el uso que se le dé ese dinero beneficie directamente a la población que tanto necesita con tantos problemas que existen. Diputado, fíjese una cosa, usted dice que hay precedentes importantes respecto a esta ley, que no es una ley nueva, que trae consigo una historia, pero justamente en ciertos países donde se aplica, estos hechos de corrupción generan subastas posteriores de los bienes que han sido incautados, de estos bienes que, bueno, que fueron adquiridos por hechos de corrupción. En discusión en los artículos que vienen. Entre el artículo 20 y el artículo 46 está el tema de la disposición de los bienes. Incluso el artículo número 13 se difirió porque había también distintas interpretaciones en cómo abordar el tema de los funcionarios públicos. De tal manera que la ley no está aprobada en definitiva, resta todavía discusión, resta mucho trabajarla, pero en lo personal estoy convencido de que ese instrumento, más los otros, reitero, que tienen que actualizarse o aprobarse, van a contribuir en alguna medida para que la corrupción sea combatida. Hay otras más que son obligantes. Este es un problema de valores, este es un problema incluso de formación, claro. No es suficiente. Hay un problema también de lo que pudiéramos denominar la Contraloría de la sociedad. Sí, la Contraloría social. Pero en el sentido amplio de la ciudadanía, si usted es un funcionario público que recién empieza y vive en el barrio y todo el mundo lo conoce y a vuelta de un año tiene tremenda camioneta, tremendo apartamento, una coconaza que está con usted para arriba y para abajo, bueno, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, oye, quienes están ahí cerca tienen que reflexionar cómo alguien que gana un sueldo modesto puede dar ese salto, de tal manera que se necesita. ¿Cuánto gana un diputado? Un diputado gana aproximadamente 440 bolívares mensuales. Sí, claro, con eso no tienes camionetas de ese nivel y con ese sueldo no. Y además, ese es otro problema que es hay que un abordar. Cargo, y mucho cuidado, es un cargo de dedicación exclusiva. Salvo excepciones académicas, el sector salud, que se pueden ocupar, como es el caso de varios que estamos ahí. Yo, por ejemplo, ocupo posiciones en universidades venezolanas, claro, y por eso puedo entonces esas son las excepciones, moverme con alguna comodidad. Pero ese es un tema, por cierto, que hay que tocar. Y no solamente para los parlamentarios, los altos funcionarios de la República, sino también por los funcionarios encargados del control de la gestión pública. Tú necesitas adecuadamente remunerar a los altos funcionarios públicos y a todos en general. Pero tú no puedes tener a un funcionario que es auditor, controlador de una gran empresa del Estado, ganando 400, 500 bolívares, porque inevitablemente van a surgir la posibilidad, y yo sé que hay muchos funcionarios honestos, de violentar la Constitución, de que sea atentado. De tal manera que buena formación, buenos mecanismos de control, control previo, control posterior, adecuada legislación, pero también adecuada remuneración para evitar que se caiga en la tentación. Bueno, pero eso no pasa nada más en las lides de la asamblea o de funcionarios, ¿no? No, eso pasa en cualquier instancia. En cualquier espacio. En Venezuela hay 5.500.000 empleados públicos según el presupuesto que aprobamos en diciembre del 2022. La gran mayoría de esos 5.500.000 trabajadores reciben ingresos entre 130 y 150 bolívares mensuales. Bien. Vamos a seguir hablando de este tema de la corrupción, porque el diputado a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, explicó que desde que fue presentada la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, más de 10.000 personas participaron en el proceso de consulta pública. Escuchemos. Recibimos, presidente, más de 1.200 propuestas fueron recogidas, más de 1.200 propuestas. Y la ley, al final, pues, con sus 46 artículos y 4 capítulos. Esta ley, debemos recordar a todos, que está basado en un modelo propuesto por Naciones Unidas. Y en ese modelo, pues, se contempla, modelo propuesto por Naciones Unidas, contempla que aquellos bienes provenientes de hechos ilícitos, los estados están en la obligación de disponer de ellos para su uso efectivo, su uso más eficiente. Para nosotros es muy nuevo, pero no
para algunos otros países donde esto ya se ha implementado con, creo que creciente éxito. Y establece claramente que esto no tiene nada que ver con el tema penal. El tema penal lleva su rumbo y esto solo tiene que ver con el tema civil, el tema de los bienes. Se tiene previsto que para el próximo 25 de abril se reanude el debate de la segunda discusión de la Ley Orgánica de Extinción para su aprobación. De extinción de dominio. Así es, de extinción de dominio. Diputado, yo quisiera preguntarle, ¿se puede confiar en estas declaraciones? ¿Se puede confiar? Esto me lo va a responder en la próxima parte. ¿Se puede confiar en la verdadera intención positiva del Estado, del dominio posterior de estos bienes que fueron incautados? ¿Realmente se confía en que van a ser utilizados en lo que usted considera que deben ser utilizados? Me lo va a responder en la próxima parte. Ya volvemos con más. Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Aragua, además, y dejamos una pregunta en el aire muy importante. Después de las declaraciones del diputado Diosdado Cabello, en donde habla de aquel modelo promovido por la Organización de Naciones Unidas, en donde el Estado tiene que tener control de estos bienes, y hablan también, bueno, una cuestión muy al estilo Alicia en el País de las Maravillas, de que, bueno, de que se van a usar para las cosas que se tienen que usar, para atender ciertas cosas que se tienen que usar. Además, usted mencionaba en qué considera usted que debería ser utilizado lo que se recaude de la posterior venta de estos bienes, sobre todo los que tienen que venderse rápidamente porque pues, pueden dañarse. Ahora, le pregunto, ¿se puede confiar en este discurso? Yo hace bastantes años que aprendí a remitirme a los hechos. Los hechos son que hay una ley de extinción de dominio que se fundamenta en la Convención Mundial contra la Corrupción. Los hechos son que se está discutiendo, los hechos son que ha habido unanimidad hasta el artículo 19, menos el 13 que se difirió, y los hechos son los que están de alguna manera plasmados en el texto. No puedo hacer una hipótesis. Oí naturalmente la exposición del diputado Diosdado Cabello y lo que dijo, no solamente en la Asamblea, sino lo que acaba de transmitir el programa, es exactamente lo que habíamos incluso nosotros mencionado minutos atrás. Es una ley que ya está aplicándose en buena parte del mundo, es una ley que contempla procedimientos a la par que los penales de carácter civil, y es una ley en la cual nosotros tenemos cifrado unas esperanzas ciertas de que, siendo aprobada, permita abatir la corrupción. Ahora, una vez que se apruebe, lo que corresponde no solamente para los diputados y las diputadas, no solamente para los funcionarios públicos, sino para la sociedad en su conjunto, para ustedes, los comunicadores sociales, es ser vigilantes de que efectivamente se cumpla el texto que estamos aprobando. ¿De qué manera? ¿Cómo sugieres que se puede ser vigilante? Porque aquí existe una Contraloría Social, pero ejercerla es hasta peligroso, ¿o no? ¿De qué manera se puede ser vigilante de que posterior a la ley en el programa se puede recibir denuncias? La ley establece, por ejemplo, que todo funcionario público está obligado a denunciar cualquier hecho irregular que se cometa en su dependencia, de tal manera que un exhorto a los funcionarios públicos para que cumplan estrictamente la ley es conveniente. Se corresponde, por cierto, con el decreto del Libertador del año 1824, que firmó en Pativilca, donde los funcionarios públicos eran corresponsables de lo que sucedía en sus despachos, de tal manera que todos podemos ser vigilantes. Yo ponía el ejemplo hace unos minutos atrás de que si un funcionario público da un salto enorme en su calidad de vida, en su manera de vivir, también todos tenemos que estar alerta. De tal manera que creo en la buena fe de los promotores de la ley, pero creo que cuando llegue el momento de su aprobación, todos tenemos de una manera u otra que contribuir a que se cumpla con rigurosidad. Claro, y además el principio de buena fe es un principio que debe prelar siempre. Ningún principio del derecho está por encima del otro y ninguno está por debajo del otro. Y el principio de buena fe tiene que estar allí, y es algo que, pues siendo usted una persona de la Asamblea Nacional, tiene que manejar.
Además, muy bien, porque de lo contrario no se discutiría absolutamente nada en la Asamblea Nacional. Bueno, ¿no? es posible legislar sobre hipótesis. Hay un hecho concreto, están unos artículos y a nosotros en lo personal y a diputados tanto de la oposición como del Bloque de la Patria nos parece que es un buen avance en materia de contención de la corrupción administrativa. Diputado, se cumple un mes desde que el Estado venezolano inició la lucha contra la corrupción, esto en conjunto con la Fiscalía y el gobierno venezolano. Decenas de personas y funcionarios públicos detenidos y comisión de bienes valorados en millones de dólares es el resultado de las investigaciones realizadas. En este sentido, los venezolanos marcan su posición ante la discusión de la ley de extinción de dominio en el Parlamento. Vamos a escuchar. La ley de extinción de dominio permite quitarle a funcionarios públicos involucrados en actos de corrupción todos los bienes que estos obtuvieron con dinero del Estado, aprovechándose de sus cargos que estos desempeñaban dentro de algunas instituciones públicas. Estoy de acuerdo que si los decomisas sean vendidos, o sean rematados, o sean entregados al pueblo, o más que todo a la parte que realmente se necesita, como lo que es la salud, que realmente necesitamos dotaciones en los hospitales, y que no sean también adquiridos o robados por la misma gente. Educación y, bueno, comida para el pueblo, o sea, hay muchas cosas que el pueblo necesita y que realmente si él hace eso, de verdad, bueno, lo aplaudiría por ese lado. Eso debería a todo lo que está en el gobierno de aplicársela, porque esa cuestión de corrupción no debería suceder, es una cuestión moral que tiene que tener el funcionario público. Eso no hay que inventar una ley, hermano. Eso está dentro de la Constitución, que la Constitución lo habla muy claro, que los bienes que son obtenidos ilícitamente, el Estado se lo confiscará. Y no hay que inventar ninguna ley. La Constitución, dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. ¿Okay? Sí, estoy de acuerdo con la ley debido a que todos estos bienes fueron adquiridos con el dinero del pueblo y bueno, realmente debe tomarse las acciones acorde a lo que está establecido en la Constitución. Ya es momento de que apliquemos las leyes acorde a como están establecidas. En la segunda discusión de la ley de extinción de dominio fueron abordados 19 artículos, de los cuales 18 fueron aprobados. Se esperaba para el martes 25 de abril culmine el debate de este documento legislativo. En la cámara de Johnny Guerra, Carlos Velázquez, Noticias Canal I. Tenemos a Luis Eduardo Martínez, diputado de la Asamblea Nacional. En relación a los comentarios, el tercero y el cuarto, que hicieron con muchísimo interés, muchísima emoción, los que acaban de aparecer en pantalla, yo debo señalar lo siguiente. Es cierto que en la Constitución Nacional se establecen las posibilidades de incautación de bienes obtenidos ilícitamente, pero en la Constitución no se legisló en ese momento sobre lo que es fundamental, que es la velocidad de los procesos. Entonces, solo cuando concluía el proceso penal procedía la incautación, y el proceso penal puede tardar meses, puede tardar incluso años. En este caso son dos procesos que van en paralelo, el proceso penal y el proceso de carácter civil. El proceso de carácter civil en esta oportunidad es más expedito. Le da celeridad a los procesos. Se le da celeridad. Mira, yo el domingo me quedé asombrado, por eso que también insisto mucho en el tema del control social. El domingo yo tenía un foro el lunes sobre inteligencia artificial en una universidad de Barcelona y el domingo me fui a Barcelona. Me encontré allá con la noticia de que a una persona le habían incautado 12 aviones. Un yate, una mansión, 12 aviones. 12 aviones. Entonces, bueno, primero la incautación, si no existiese esa previsión en la ley que estamos aprobando, entonces esos 12 aviones a vuelta de 6 meses, un año, estarían absolutamente inservibles. Sin contar que uno u otro lo estuvieran ruleteando. Pero yo también vuelvo al caso del control social. Oye, nadie se dio cuenta que de repente ese ciudadano saltó de andar diputado, pero es que en sobre una eso hay pick-up. historias. No, pero es que es ahí donde sobre eso hay señalo historias, que diputado. todos tenemos una corresponsabilidad, porque sus vecinos no se dieron cuenta. Oye, ¿cómo el señor saltó de una pick-up a 12 aviones? Pero hay acusaciones en contra de diputados compañeros de usted también, de la misma Asamblea Nacional. Me gustaría conocerla. Eso existe. Porque hasta ahora... Que marcan precedentes dentro, porque eso es noticia crimini.
Exactamente, hasta ahora el único caso ha sido, está suficientemente demostrado, el caso del exdiputado Roa. Hasta hoy no hay otro señalamiento de un parlamentario, pero en este caso particular es un ejemplo de cómo los que vivimos, los vecinos, los amigos, los compañeros, los que ven, tienen que hacer una señal de alerta. Pero en cualquier caso, lo que sí es cierto es que apoyados en la Constitución, pero también en legislación internacional, esta ley va a ser un buen instrumento para contener la corrupción en Venezuela. Se requieren, insisto, otras medidas a la par y es necesario que las trabajemos rápidamente. Diputado, más allá de la buena fe que pueda tener como diputado, no solo de la ley, sino del proceso que se está viviendo en el tema de la corrupción, ¿confía en ese proceso, en la verdadera intención de Nicolás Maduro, del fiscal general de la República? Porque mucho se habla sobre una agenda realmente política y no necesariamente anticorrupción. Se habla de intenciones adicionales en pro del diálogo, de las relaciones con los Estados Unidos. Se han dado tantas vertientes con el tema de la corrupción. A mí me gustaría saber cuál es su posición. ¿Realmente hay una intención genuina en contra de la corrupción por parte de Nicolás Maduro y la Fiscalía General de la República? Yo lo que veo, y lo digo sin ningún tipo de reserva, es que el presidente de la República y el fiscal general de la República están abocados a medida que avanzan los procesos de investigación, a garantizar que se aplique con rigurosidad, con severidad la ley. Y ahora voy a dar una apreciación personal. Importante también, porque usted no renuncia a su sentido crítico ni a su forma de pensar al ser diputado, más bien la afianza. Al contrario, la afianzo, pero en este caso, yo que fui gobernador en 2 ocasiones de un estado, digo que cuando uno está al frente del Ejecutivo es el más interesado en que se cumpla rigurosamente la ley, es el más interesado en cuidar la gestión, es el más interesado que los recursos rindan. Si yo soy el presidente de la República y tengo en este momento severas limitaciones por el tema de las sanciones, por el tema de las dificultades para vender petróleo, y además de eso me encuentro con un problemón de caja porque un grupo de funcionarios inescrupulosos están asaltando el Tesoro de la República, soy el más interesado. ¿Y esto es nuevo, diputado? ¿Qué es nuevo? Este tema de la corrupción. La corrupción en Venezuela, en Latinoamérica, en el mundo, está vieja como la historia misma de la humanidad. Bolívar, reitero, en 1824... 24 años después este gobierno va a investigar hechos de corrupción. Los hechos que están investigándose, tú lo sabes, yo lo sé, son recientes. Y se termina de abrir la caja de Pandora y se habla de hechos anteriores o, por ejemplo, de personas que están dentro de la misma investigación o diciendo, bueno, yo estoy investigando los hechos de corrupción, pero fui gobernador, pero fui ministro de tal cosa, pero estuve involucrado en escándalos por aerolíneas, pero me explotó un hecho con el tema de PDVSA cuando fui gobernador, o ocupé un cargo en donde se cometieron muchos actos de corrupción que fueron denunciados en su momento. Aquí han venido personas a mencionar Mercal, Pedeval, CICAD, cantidad de cosas que ha venido arrastrando este gobierno y que no han sido investigadas. ¿Por qué no se abre la caja de Pandora completa y se investiga todo? Porque eso es también parte de la investigación que se tiene que abrir de oficio. Pero eso me lo va a responder en la próxima parte. Ya volvemos con más. Se abrirá por completo aquella caja de tantas investigaciones que quedaron pendientes en gestiones anteriores de la Fiscalía General de la República. Es posible que alguien se abra una investigación al mismo. ¿Qué pasa con las altas sillas? Esa es una gran pregunta que se hacen los venezolanos. ¿Qué pasó con todo lo mencionado en el bloque anterior? Yo soy un parlamentario opositor, no comparto la visión de esta gestión gubernamental, creo que es mucho lo que debe cambiarse y estoy absolutamente convencido que si cambiamos nos irá a todos mejor. Pero tengo que atenerme a los hechos, no solamente aquí con ustedes, frente a ustedes, sino también en mi vida diaria, es además mi manera de ser. Hace tiempo que aprendí a dejar de un lado todo lo que no sea el estricto apego a los hechos. ¿Y cuáles son los hechos? Los hechos hoy es que el presidente de la República está cumpliendo con su deber. Los hechos hoy es que el fiscal general de la República está cumpliendo su deber. ¿Qué pasará después? Ni tú, ni yo, ni nadie podemos especular sobre ello. Yo lo que quisiera insistir en que tanto el Ejecutivo Nacional como los órganos jurisdiccionales hagan
todo lo necesario para garantizar que el dinero público sea administrado correctamente. Y hoy marchan en la dirección que absolutamente todos los venezolanos quieren que sea. Yo tuve la oportunidad apenas el lunes de revisar un focus group que preparó una destacada encuestadora venezolana, y en ese focus group los entrevistados señalaron que le parecía que se estaba actuando correctamente con este, déjame utilizar la palabra española, follón que hoy está armado vinculado a la corruptera de funcionarios públicos venezolanos. ¿Se han hecho la pregunta en el Parlamento dónde está Tarek El Aissami? Sí, sí nos las hemos hecho, pero corresponde otra vez a quienes son responsables de su custodia señalar públicamente dónde se encuentra. Yo naturalmente he tenido la oportunidad de oír de algunos parlamentarios dónde se supone que está, pero ni yo ni ningún parlamentario lo tiene bajo custodia. Pero de tal se manera, le puede llamar a consulta, fue ministro. Sí, cómo no. ¿Y se hay hecho una la solicitud? comisión que se designó en la Comisión de Contraloría, designó un grupo de parlamentarios que en este momento está abocado a preparar los guiones, es la palabra, de lo que es nuestra manera de contribuir desde el Parlamento con el proceso de investigación. Pero, reiteramos, más que un proceso político, estamos convencidos de lo que le conviene al país es que se apegue estrictamente a lo legal y a lo técnico, que no es un espectáculo lo que le conviene al país. Le conviene, por una parte, penalizar a quienes resulten responsables, pero también conviene, por cierto, rescatar tanto como sea posible de los recursos que han sido birlados. ¿Y qué pasaba antes? Porque, como usted mismo lo ha afirmado, los hechos de corrupción son viejos, existen. Venezuela ha vivido grandes episodios de corrupción. Aquí incluso tuvimos un presidente que fue enjuiciado en ejercicio. Pero yo le pregunto, mencionando todo lo que mencionamos en el bloque anterior, en el segmento anterior, ustedes como diputados, ¿por qué antes de que la Fiscalía accionara, si se tenía presunción de corrupción en alguno de los ministerios venezolanos, por qué no se hizo la solicitud para que estas personas pudieran enfrentarse a la Asamblea Nacional como pasa en cualquier otro país? Porque en este caso particular, y es ahí donde yo reconozco que se está haciendo por parte del Ejecutivo y la Fiscalía lo correcto, en este caso particular que involucra a PDVSA, al Ministerio del Petróleo y a Cartones de Venezuela, para señalar solo esas tres instancias, ¿quién ordena, insta, cuida de que se realice la investigación una vez que recibió elementos de prueba? Fue el propio presidente de la República. Por eso señalé hace unos minutos que, en mi concepto, opositor que soy, debo que reconocer que en poder de la información procedió correctamente, hizo la denuncia, y la Fiscalía, en poder de la denuncia, procedió sin ningún tipo de consideración acerca del coste que pudiera tener ese hecho, a actuar de la manera más rigurosa. Yo sé que la mayoría de los venezolanos están indignados, porque otra vez también lo han visto en últimos estudios de opinión, por lo que está pasando, pero creo que lo más importante es que la investigación está en marcha y que en la medida que se vaya dando, se vaya conociendo también, porque tenemos el derecho de saber cuáles son los alcances de lo que sucedió, no solamente de monto, sino también de quienes están involucrados, y que posteriormente seamos informados cuando se tomen las decisiones penales correspondientes. Bien. Diputado, no puedo cerrar la entrevista, ya me queda muy poco tiempo, sin preguntar algo importante, sobre todo para mí, para una persona que está tan vinculada al mundo de la información, porque es que todos los días vemos cómo es más acérrima la protesta por parte de los educadores, los empleados públicos, las enfermeras, porque es que en constantes oportunidades han hablado de las reivindicaciones salariales, de las reivindicaciones laborales, y a mí me gustaría saber qué pasa con estos diputados de oposición en la Asamblea Nacional respecto a este tema. ¿Qué tipo de propuestas han hecho? ¿Ustedes realmente están escuchando a estos educadores que están clamando por un mejor salario, un salario digno para quienes educan al presidente, para quienes educan al doctor, para quienes educan al abogado, al periodista, al rey, a la reina? Ellos, por las manos de un educador pasa todo profesional, y hoy son los peor pagados del país. ¿Qué se está haciendo por ellos? El año pasado, la alianza opositora, por la vía de la iniciativa parlamentaria, propuso un proyecto de ley que aquí incluso en el canal y lo hablamos,
de salarios, jubilación y pensiones dignas. ¿Qué pasó? Se presentó allí, nosotros somos apenas 20 parlamentarios de 277 y el proyecto de ley no pasó de la presentación en la Secretaría. Hace apenas, bueno, habría que preguntárselo a la mayoría opositora. ¿Por qué? Porque la mayoría oficialista. La mayoría oficialista, tienes razón y discúlpame. Sí, claro. Hace apenas unos días atrás, unas semanas atrás, también se habló aquí, incluso el diputado proponente Juan Carlos Alvarado, si no recuerdo mal, estuvo con Carlos Peñalosa temprano, en una ocasión semanas atrás, se presentó un proyecto de ley de emergencia salarial, también suscrito por los diputados opositores. Tampoco en procedió. esa oportunidad tampoco se le dio entrada a la discusión en comisión, de tal manera que aquí yo aprovecho de meter la cuña. Si nosotros años atrás, en lugar de atenernos a no votar, a abstenernos, a decir que no había que participar, hubiéramos participado, hoy la composición de la Asamblea Nacional fuera distinto. O si los diputados de la bancada chavista tuvieran el interés también de promover un buen salario para los maestros y de atender a los maestros, también se hubiese aprobado, sin importar la diferencia política, porque es que esto ya dejó de ser un tema político. Eso es un tema que abruma a todos los venezolanos, claro, pero a todos por igual, porque no solamente se trata del sector público, sino también del sector privado. Viene el 1 de mayo, faltan pocos días. Vamos a ver qué pasa el 1 de mayo. Entonces, es costumbre en Venezuela el 1 de mayo incrementar el salario mínimo. Al incrementar el salario mínimo, entonces todas las tablas salariales de la administración pública y privada se mueven y entonces hay grandes expectativas. Diputado, agradecido con usted. Lo lamento muchísimo, el tiempo terminó, se nos pasa el tiempo muy rápido acá en Francas Noches. Francas Noches para usted. Muchísimas gracias. Bienvenido siempre, esta es su casa. Y bueno, nada. A ti y a todo el equipo y que Dios los cuide. La silla franca lo espera. Vio qué tremendo equipo el que tengo, ¿no? Claro. Mañana en la Agenda Franca, viernes 21 de abril, tendremos una entrevista realizada por la compañera Dulce Feliciano al doctor Asdrúbal Alfonso, con quien conversó acerca de los infartos a temprana edad. Atención con esto, los que viven dentro de un ambiente de estrés constante. Más de uno le da un infarto aquí. Sí, están un poquito como preocupados. También conoceremos la trayectoria del periodista Eso Álvarez en su trabajo Pinturas Silentes. La cita mañana a las 7 de la noche en Francas Noches y a las 8 de la noche siempre me despido deseándoles Francas Noches.